Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos ahora sí al tercer capítulo oficial de Fuera de Serie que se transmite a través de nuestro canal de Swing Completo y que por supuesto ustedes pueden seguir a través de todas nuestras plataformas sociales. Hoy nos encontramos, Héctor, nada más y nada menos que en la casa de la señora Xiomara Espinosa, hermana de la leyenda de los navegantes del Magallanes, leyenda de nuestra pelota venezolana, Álvaro Espinosa. Álvaro, qué placer estar aquí sentado contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, por recibirnos en la casa de ustedes como familia. No, no, gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos con salud más que todo y saludo a toda la fanaticada del béisbol profesional. Mira, Gracias. de verdad, un gusto estar aquí y sobre todo, yo creo que los fanáticos de los Navegantes del Magallanes están muy contentos. Ya van Sí. 2 episodios seguidos dedicados a los Navegantes del Magallanes, Osvaldo Olivares y ahora con Álvaro Espinosa. También recordar, antes de que continuemos, que Fuera de Serie está llegando a ustedes gracias a Apits Sports Card, los mejores en todo lo que tiene que ver con eh, memorabilia del béisbol y Cartas cartas coleccionables, que es coleccionables, lo más importante. exactamente. Sí, y de por sí vamos a tener un espacio al final de este programa especial con Álvaro Espinosa, donde estaremos entregándole un obsequio de parte de Apex Sport Car exclusivo también de Fuera de Serie. Álvaro, sin más preámbulo, porque estamos allí como que esperando el turno al bate, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí disfrutando del béisbol venezolano, de la Liga Mayor, que me dio la oportunidad el señor Carlos Guillén de estar aquí trabajando y poniendo mi granito de arena con los Tamanes de Aragua y en verdad estoy disfrutando y estoy contento de estar aquí en Venezuela. Y precisamente eh, nos mencionas la Liga Mayor. Bueno, vamos a comenzar por allí. Eh, ¿Qué tan, qué, cómo ha sido esta experiencia hasta ahora con Samanes de Aragua en esta Liga Mayor? Es una liga que está en crecimiento, que ya tiene sus 5 temporadas hasta ahora, pero ¿qué tan diferente es esta liga mayor de otras ligas en las que tú has podido participar, Álvaro? Bueno, mira, lo más importante de esta Liga Mayor es que le está dando la oportunidad a los muchachos que no pueden viajar fuera del país y yo creo que es una gran oportunidad. Y siempre se lo recuerdo a los muchachos que tienen que aprovechar la oportunidad porque uno nunca sabe, en el béisbol uno nunca sabe. Yo salí de la Liga de Verano Oh, el okey. primer año que salió la Liga del Verano y siempre se los recuerdo que tienen que poner el empeño, el hambre, el amor, el respeto a esta liga y aprovecharla, que está en crecimiento y gracias a Dios le está dando la oportunidad de jugar 70 juegos, que eso no es nada fácil y yo creo que esta Liga Mayor va en proceso, va en crecimiento y va a ser de muchas oportunidades para muchos muchachos. Álvaro, tú mencionas algo, perdona que te tutee, que usted lo llamo don Álvaro, señor Álvaro, no, pero para no ser tan, No, ¿sabe? no, Para entrar para romper el hielo, por decirlo así. Álvaro, usted toca un tema muy importante cuando dice que usted salió de la liga de verano y usted firma con los Astros de Houston, ¿no? sí. Pero, ¿cómo se hace acercamiento? ¿Cómo llega? ¿Cómo lo descubren a usted como talento? Bueno, mira, esto fue difícil porque el que gustaba siempre era mi hermano Roberto, Ah. pero mi padre siempre puso una regla allí que, que la cumplió y la regla era que si no nos firmaban a los dos, no firmábamos. Y siempre gustaba Roberto, el que no gustaba era yo y mi papá siempre decía, no, no, si no firman a los dos, ustedes que se quedan estudiando. No me gustaba estudiar, para serte franco. Y yo estaba empeñado de ser jugador de béisbol profesional y gracias a Dios los Astros de Houston, el último trayado que Mm, hicimos, nos dio la oportunidad de firmarnos a los dos y aquí estoy. o sea, que era un 2 por 1, ¿no? Sí, exacto. Paga uno y lleva dos. Sí, sí, Y así fue. y mira, ahora en esta época se habla mucho del tema de los bonos, millones y cuestión. En esa época, ¿qué tanto, qué tan sustancial eran esos fulanos bonos, Álvaro? Bueno, antes no, si uno pasaba de una cantidad iba a ser un superestrella. A mí me firmaron por $3,000 un par de zapatos, unos spikes y un guante de pitcher, para más que todo. Y ese fue mi bono de $3,000. Mi hermano me firmó de $3,000 también. Pero no es tanto el bono,
es lo que está dentro del corazón del pelotero, ¿me entiendes? Y hay que saber aprovechar y hay que saber administrarse, hay que saber, porque ahora la cantidad que están dando es, y las academias que ayudan mucho, este, y hay que saber, de tener a alguien que lo guíe para cuando le dan tanto dinero. Y sobre todo, hablando de lo que es la Liga Mayor, el talento Ujú. de los jóvenes y estos bonos, ya vimos uno recientemente con Samanes, precisamente Luis Hernández, que está con los Gigantes de San Francisco, un bono alto. Eh, Esto es lo que también ofrece la Liga Mayor y ahí es donde yo le pregunto a usted, ¿qué consejos se le pueden dar en esta liga a este tipo de superprospectos que al final terminan obteniendo una oportunidad en la Liga Mayor y consiguen estos bonos altos? Y luego está la incertidumbre de qué pasará después, pero él ya está en el sistema de jugar en Dominicana, luego ir a Arizona y hacer el camino a las grandes ligas. Pero ¿qué consejo se le puede dar a estos prospectos? No, de que aprovechen la oportunidad. Mira, Luis Hernández es un buen ejemplo. Yo el año pasado estaba con Guerreros y lo vi jugar y yo decía, wow, este muchacho, y cuando pregunté la edad, yo dije, no, increíble. Y lo que hace la Liga Mayor es que desarrolla a esos prospectos cuando firman, que lo cierran, que ahora dicen Claro, lo que lo cierran, y le da la oportunidad de jugar y de aprender cómo jugar el béisbol de el de caribeño, tener ¿me entiendes? rodaje. Claro. Exacto, y eso fue lo que aprendió Luis. Luis, le deseo la mejor de la suerte, pero primero que todo que se mantenga sano, porque en 3 años él va a ser selector regular en San Francisco o en cualquier otra organización. Bueno, y que lo diga Álvaro Espinosa, no es cualquier cosa, ¿no? Ya le dio 3 4 años a Hernández. Pero mira, Álvaro, a mí me dijo un pajarito, cuando yo hice mi trabajo así de investigación y preguntar por Álvaro, y me dijeron que usted era un perro calentero muy famoso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa historia? De por qué dicen que eres el perro calentero más famoso de donde vivías en esa época, cuando Houston te deja en libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, Mira, yo firmé con Houston en 1979, viajé 79, 80, y en el 81, en el 80, finales de temporada, regresé a casa y me dejaron libre. Entonces, en el 81 empezó la Liga de Verano, fui a jugar la Liga de Verano con los Astros de Lara, con los Diablos Rojos de Carora, ajá. en Barquisimeto, y jugué la temporada allí. Gracias a Dios me fue bien y eso, pero estaba como un poco decepcionado del béisbol, para decírtelo así, porque el sueño mío era de estar en Estados Unidos. Claro. Y bueno, y regresé a casa y, y mi primo Ovidio Espinosa me dio la idea para montar un carrito de perro caliente en la esquina de la casa de la 93, en la Michelena. Y montamos un carrito de perros, vendíamos perros, hamburguesas, arepas. Y aprendí a hacer perro caliente sabroso, vamos a decirlo así. Y nos iba bien, nos iba bien. Y me acuerdo yo que un día llegó mi papá y me dice, hijo, ahí lo están llamando de Minnesota, de Minnesota Twins. Y yo le decía, no, papá, yo no quiero saber nada de béisbol. Y, y el tercer día, para hacer la historia corta, el tercer día yo le dije, bueno, lo voy a hacer por usted. Entonces, que fuéramos a un tryout, fue con el señor Alfredo Ortiz, que trabaja con los Tigres de Aragua, que fue un manager mío con Aragua en los primeros Juegos Nacionales Juveniles en San Cristóbal. Y el señor Hank Izquierdo, y me fui con mi viejito para allá, para Maracay, hice el tryout y me dieron la segunda oportunidad de viajar a Estados Unidos con Minnesota Twins, y esa es la historia de los perros, pero disfrutábamos ahí con mi primo Ovidio vendiendo perros, arepa, y hicimos una buena clientela, vamos a decirlo así. O sea que si no se mantenía así, los Minnesota Twins no llamaba, había ya un Eso, puesto correcto, hubiera listo, un restaurante por una ahí en algún Mira, lado. sucursal. tuviese una cadena de perro Una- caliente, Sí, sí. los Espinosa Duck. Y me llama la atención porque en ese momento menciona que se había decepcionado un poco del béisbol, pero al final tuvo una larga carrera en las mayores también. ¿Cómo es el pasar el switch y decir, ok, se me está dando esta segunda oportunidad, vamos a volver y vamos con todo? Porque sí, al final sí pudo establecerse allí un tiempo en Grandes Ligas.
Sí, como te dije anteriormente, hay que saber aprovechar las oportunidades y gracias a Dios me guió y me fortaleció de esta primera experiencia con los Astros de Houston y viajé con mi mente de esta segunda oportunidad no la puedo fallar, ¿me entiendes? Y gracias a Dios me abrió el camino, tuve unas buenas temporadas en ligas menores y llegó la oportunidad de recibir el llamado a Grandes Ligas y bueno, ¿qué más te puedo decir? La ¿Cómo, alegría fue inmensa. cómo yo sé que quizás para muchos fanáticos también consideran que el béisbol de antes era más complicado llegar a Grandes Ligas, porque cuando tú llegas, Álvaro, había como quizás una brecha donde ningún venezolano se había establecido, desde Luis Salazar hasta que llegas tú y dices, mira, aquí estoy yo, denme la oportunidad que yo quiero jugar pelota, pero consideras en ese sentido que era más difícil en esos años 80 llegar, establecerse, jugar pelota y que de verdad te respetaran como pelotero. Sí, era un poco más difícil, para serte honesto. Antes no le daban mucha oportunidad a los latinos, vamos a decirlo así, y uno tenía que ser un buen pelotero. Este, porque antes, si tú bateabas 220, 230, te votaban, ¿me entiendes? Así de Claro, franco, así. Pero ahora el béisbol ha cambiado con el béisbol moderno y esto, pero antes era difícil porque ese béisbol organizado ya es de ellos, ¿me sí, entiendes? Claro. Uno va prestado, entonces uno tiene que llegar con las ganas, con el hambre, con el respeto, adaptarse a la cultura de ellos y era difícil, ¿no? Más difícil era era fácil llegar, pero lo difícil era mantenerse, mantenerse. ¿me entiendes? Ahora, ¿tú te llegaste a imaginar en algún momento, Álvaro, que está bien, el sueño era Grandes Ligas, el sueño era Estados Unidos, pero l- tu leyenda en Venezuela eh, ha sido gigante con los Navegantes del Magallanes? ¿En algún momento cruzó por tu mente el que, wow, en el béisbol de mi país soy una leyenda? Y mi sueño era allá, pero aquí en mi país yo soy la leyenda de uno de los equipos más grandes de Venezuela. Bueno, mira, siempre mi padre me decía, no dejes la humildad. Y, y yo lo seguí, ¿me entiendes? Este, yo siempre me puse, perdón, Tranquilo, No, tranquilo, tranquilo. no pasa nada. siempre me puse en mi corazón de yo enseñarle a mi fanaticada, a mi familia, de que me viera jugar aquí en Venezuela. Este, y así fue, yo nunca he descansado, yo venía a jugar todos los años. El único año que no jugué fue cuando me lesioné la rodilla y ese era mi sueño yo me hice aquí en Venezuela, ¿por qué no jugar en Venezuela? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo siempre me metí en mi cabeza. Hubieron muchos familiares que no pudieron irme a ver allá en Venezuela. Mi padre no pudo irme a ver en Estados Unidos. ¿Y por qué no darle el show que ellos necesitaban ver en persona, de verme jugar? Yo me hice pelotero con los Tigres de Aragua. Yo jugué 12 años con los Tigres Sí, de Aragua y siempre tuve un consejero que era David Concepción, ¿me entiendes? Y él siempre me lo recordaba. Nunca cambie, nunca cambie. Y gracias a Dios ese consejo se me quedó en mí, siempre juega, este béisbol te va a ayudar a desarrollarte mejor, a aprender el béisbol que deberías de llevar a Estados Unidos. Y ahí me concentré y gracias a Dios yo jugaba todos mis años y disfrutaba a lo máximo el béisbol venezolano. Y lo que significaba también que ambos, tanto Roberto como tú, participaron en la liga, pudieron jugar juntos en esos años en la liga. ¿Qué representaba para ti en ese No, momento? mucho, mucho. Mira, nosotros empezamos juntos, viajamos todos los días a Maracay. Mi viejo nos disfrutaba, mi papá disfrutaba de eso, mi madre, mis hermanos, todos. Y de jugar al lado con mi hermano, eso fue una de las cosas máximas en el béisbol, en la carrera de uno como familia, ¿me entiendes? claro. Álvaro, tú mencionas a Concepción, ¿no? A un tipo que quizás el sistema y lo mismo que tú dijiste del tema de los latinos y toda la cosa no le permitió entrar al Salón de la Fama porque los números los tiene, el legado los tiene. Pero tú como pelotero te formas viendo a Aparicio, viendo a Concepción, quizás de alguna forma en esa época te sentías presionado por el argot y por ese tilde que le tenían a los venezolanos de que el venezolano es campo corto. O sea, cuando te estabas formando, cuando llegas a Minnesota,
cuando empiezas con las oportunidades dices: "Mira, a mí me tienen como el campo corto, tengo que ser mejor, tengo que desarrollarme Sí. más", ¿sentías esa presión? La presión siempre ha existido, ¿me entiendes? Porque la presión de jugar delante de 60.000 personas no es fácil, ¿me entiendes? Claro, Todo es concentración. Pero las palabras que me decían, yo hablaba mucho con Luis, con Chico Carrasquel. Yo siempre buscaba los todo, ¿entiendes? Y el héroe mío, el Romaro mío, siempre fue David Concepción. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar 12 años aquí con los Tigres de Aragua al lado de David Concepción. Y él me arropó, vamos a decirlo así, él me dijo de todo, me dio todos los consejos que yo necesitaba para desarrollarme en esta bella posición que era el campo corto. o sea, Y que por mucho disculpa, Héctor, por muchos años fuiste llave de David Concepción, Sí. ¿y qué tal era ese entendimiento en el infield? Mira, ¿Quién era el caballo? ¿Quién mandaba a quién? mira, me acuerdo yo en 1983, yo llego a los entrenamientos de los Tigres de Aragua y David me dice estas palabras así, mira, para que tú puedas jugar esto, tú me tienes que traer a mí la carta que te están protegiendo en el rote de los 40. Y yo le dije, bueno, yo ni sabía que era ¿Qué Rote del era eso? 40, yo era un muchacho inocente. Entonces, el 20, 19, 20 de diciembre, me llegó una carta de los Twins de Minnesota que me estaban protegiendo en el Rote de los 40. Y yo le dije a mi papá, bueno, mi viejo, vístase que vamos para Maracay, que hoy voy a empezar yo a jugar. Pues eso fue lo que me prometió David. Y llegué al cruzado y él se estaba entaipando los tobillos, ya estaba el line puesto en la pared y yo no estaba jugando. Entonces le di la carta a David y me dijo, vaya a vestirse que ya vengo. Fue para casa el manager, que era Patato Pascual en ese entonces. Y él cambió el line, me puso a mí a jugar short y él se fue a segundo o a primero, algo así. Y bueno, y cumplió la palabra de darme la oportunidad wow, esto es increíble, de yo ser el shortstop y él pasarse a primera base. Bueno, ¿me cumpliendo, entiendes? Cumplió cumpliendo la la palabra. promesa, sí, sea, exacto. literal, Concepción lo puso a jugar, Exactamente. Sí, sin ser manager, exactamente, así sin fue. ser manager. Álvaro, cuando llegas a Grandes Ligas, te llaman, toda la cuestión, pasa el boom, me imagino que llamaste, no sé, le contaste hasta al perrito, pero ¿quién te arropa? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo llegas? ¿Cómo fue ese impacto de pasar de las menores, que sabemos que en esa época las condiciones en ligas menores eran muy diferentes a las que se viven ahora? Ahora Sí, sí son un poquito más condescendientes, ¿no?, con los peloteros, pero antes prácticamente eras como un obrero, sí, para sí. ser más claro. Pero ese boom cuando llegas a Grandes Ligas, te reciben, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, nosotros estábamos jugando en Maine, me acuerdo yo, era unos juegos de los playoffs, perdimos y nos eliminaron. Y yo estoy recogiendo mis cosas para venir a Venezuela. Y me llama el trainer, mira que el manager era Carl Elmer, me acuerdo yo, y me llamó a su oficina y yo dije, bueno, ¿y qué ahora hice? ¿Qué hice yo en el juego? Que yo no hice nada malo, Me no metí hice en error lío. ni nada. Y yo estaba un poco lesionado de la rodilla. Okey. Y me dice, siéntate que te tengo una noticia. Entonces, ¿cómo te sientes? Lo primero que me preguntó, no, yo me siento bien, molesto por haber perdido, le digo yo, ¿no? Y no, pero ahora te vas a contentar porque ahora mañana te esperan en Texas. Yo, ¿y cómo así? Mañana vas para Grandes Ligas. Y yo, wow, Mi yo madre. no lo podía creer. Y yo era roomie de Kirby Pocket, Ujú. ¿me entiendes? Y después que yo llamé a mi mamá y mi papá, porque antes no existía Sí, celular ni claro. nada, yo tenía que esperar y cambiar $9 para meterlo en moneda para Para llamar poder del llamar. teléfono público, ¿entiendes? Y le di la noticia a mi mamá y a mi padre y a toda mi familia. Y el que me recibió fue Kirby, allá en Texas, y me guió, ¿me entiendes? Mira, esto es así, 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 asado, y cuando lleguemos al estadio mañana, vas para la oficina del manager y te le pones a la orden, que estás listo para jugar cualquier posición. Y ahora, recordando un poquito esa experiencia y el ser llamado a Grandes Ligas, cuando porque en ese momento, como tú dijiste, era teléfono de público, tenés que meter las monedas. Ahora nosotros podemos ver los videos de cuando llaman a los muchachos a las Grandes Ligas, eh,
¿Qué pasa por tu mente al ver a estos prospectos? ¿Te recuerda a tu momento cuando tú firmaste? ¿Qué cruza por la mente de Álvaro Espinosa al ver estos videos? No, no, siempre recuerdo el día que me llamaron y eso es una satisfacción tremenda, ¿me entiendes? De cuando llaman a los prospectos a Grandes Ligas, que ese es el sueño de cada pelotero cuando pone estampa la firma en el papel del contrato, en el contrato. Y wow, es algo increíble, es un sentimiento encontrado que uno se le viene a la memoria de todo un poquito, de todo lo que uno ha pasado, de los altos, de los bajos, la familia, de todo, todo. Eso es un recuerdo bastante bello. Álvaro, ahorita cuando mencionaste el tema de que te dijeron que te iban a subir, de que llegaras y te pusieras la orden de que cualquier posición podías jugar y toda la Sí, cuestión, tú fuiste un maestro de la versatilidad, eso lo sabemos, sí. ¿no? Pero, ¿cómo llegas tú siendo un muchachito, te sientas y dices, puedo jugar cualquier posición, estoy atento, la cuestión, aprendo aquí, aprendo allá, cuando ahorita vemos escándalos de peloteros que se molestan porque no juegan la posición por la que ellos quizás firmaron o pretendían jugar todo el año? ¿Crees tú Mm. que eso es una pataleta o realmente existe esa posibilidad de jugar cualquier posición porque la aprendes o se les hace muy complicado? No, al principio se le hace un poquito complicado, pero todo es de hacer ajustes. El béisbol es un deporte de hacer ajustes y de jugar todas las posiciones, más bien le da el chance para ellos demostrar, ¿me entiendes? Y yo creo que la molestia la tienen que separar, el orgullo tienen que separarlo, y porque jugar varias posiciones le da más chance de jugar y de demostrar de qué tipo de pelotero puede Claro. ser. Y eso es lo que yo le digo a los muchachos de hoy en día, ¿me entiendes? Yo sé que ustedes firman sobre todo segunda X, pero siempre tienen que aprender una segunda, una tercera posición, porque eso les va a abrir las puertas para el futuro. Y No, tú sabes eso de Arraez. tú sabes quién es el ejemplo claro de un jugador que juega todas las posiciones, Javier Sanoja. Ah, bueno. Ese Exacto. yo creo que Y fue el no ha clásico por quechado. eso. Sí, no ha quechado Sí, porque no le han dado los sí, aperos de catcher. Sí, Sanoja va al clásico es por básicamente por eso, porque sí. no es porque, no, mira, que yo 20, 15 honrones, no, el tipo te jugaba todas las posiciones y claro, cuando tú me imagino que como manager te sientes y dice, mira, yo tengo un muchacho que me puede jugar 8 posiciones, que me puede resolver parte del juego, ahí va a Es que estar. es Y una esto te lo preguntaba Álvaro, porque hace un año hubo un escándalo con el tema de Rafael Devers, de que iba a José jugar la Ramírez tercera, no también. quería jugar la primera, José Ramírez no fue al clásico, también quizás un poco descontento con Dominicana porque no iba a jugar la tercera, pero ustedes en su época, o sea, no le tenían miedo a nada, ¿no? no, a nada. Nosotros lo que pedíamos era la oportunidad de jugar, ¿me entiendes? Y saberla aprovechar. Y yo creo que de jugar cualquier posición es una gran ayuda para cualquier pelotero y hay que saberla tomar. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en los Yankees, yo era el shortstop regular. Pero cuando yo salgo de los Yankees, yo voy a Cleveland. Mm. Claro, Y el primer día que yo llegué, el manager más agro me llamó a la oficina y me dijo: olvídate del campo corto. Yo sé que tú puedes jugar campo corto. Practica todas las posiciones, que tú eres mi utility número uno. Yo no lo tomé contento, ¿me entiendes? Pero Claro, aquí yo me puse, bueno, ahora tengo que trabajar más, claro, sí, ¿me entiendes? Y yo como utility, el único utility del infield, yo jugaba 120 juegos la temporada, que eso me abrió la claro. oportunidad. Estaba Jim Tomey en tercera, Omar Vizquel en el short, Carlos Baerga en segunda, ¿me entiendes? Y yo dije, bueno, ¿de dónde voy llegaste a a jugar? coincidir con Alomar también, ¿no? Sí, Ujú. ¿me entiendes? Entonces eso hay que saber tomar las oportunidades y saberlas aprovechar. Y Sea, jugar con esos compañeros, con esas figuras, porque son de esa época dorada Sí. de las grandes ligas y que se recuerdan por muchísimos años, no solo por los venezolanos, sino por los fanáticos de las grandes ligas, hasta por los mismos americanos. eh, el coincidir con estas figuras, ¿qué representaba para usted? No, de todo, imagínate, de ver jugar de gratis a Omar Vizquel todos los días, a Carlos Baerga, a Jim Tomey, y siempre estar atento y listo para cualquier chance que se le presentaba a uno. Y yo disfruté, yo disfrutaba mi posición de utility eh, y gracias a Dios me supe adaptar. pero es que mira, Héctor, eh, tú quieres saber cómo jugaba don Álvaro, ve la reposición del juego monumental.
Ah, bueno, listo. Claro, la Liga Pero la emoción Monumental. de ese juego. Yo Ento le quería preguntar sobre Ajá, eso, ajá, eso vamos a hablar efectivamente. ahora, Eso pero lo vamos a el hablar que más no adelante. sepa cómo jugaba Álvaro Espinosa, vea nada más cómo Nada más jugó hace, búsquenlo. ¿qué? 2 meses, don Álvaro. Ah, 2 meses. Hace 2 meses en la Liga Monumental, el show lo puso este señor, más nadie. Ah, El show lo puso Álvaro Espinosa. Eh, Menciona quería pasar de una vez a la etapa ya, porque esto es un sí. segmento que nos va a dar muchísimo. Yo creo que es una de las etapas más bonitas de tu carrera, Álvaro, el tema Yankees, ¿no? Porque es cuando llegas, te estableces, sales de Minnesota, un equipo que quizá no tiene el cartel necesario en grandes ligas, un mercado más pequeño, pero llegas a la meca del béisbol, llegas a los Ujú. Yankees de Nueva York. O sea, ¿cómo es ese impacto de pasar a Minnesota a Yankees y a jugar shortstop todos los días los Yankees de Nueva York? bueno, mira, fue un sueño hecho realidad. Mi padre era fanático de los Yankees. Este, llegó la oportunidad. Yo firmé con los Yankees en 1988, ¿verdad? De un contrato, un split contract, lo que se le dice Ok. de liga Ok. menor y De Liga grande, Menor y Grandes todo, sí, ligas. invitación ok. Ok, a a campo de grandes entrenamiento. ligas. Y en el 88 ellos me enviaron a AAA, subí un rato, pero en el 89 llegó la oportunidad de con mala suerte de Rafael Santana, Se lesionó, que ¿no? era el shortstop regular y él se lesionó el codo que lo tuvieron que operar. Y yo estaba por allá, nosotros le decíamos Iwo Jima, en el último campo allá atrás, nosotros hacíamos el pit train en Fort Lauderdale, Fort Ajá. Florida, Lauderdale, en ese momento era en Fort en Fort Lauderdale. Lauderdale, Ok. sí. Y llegó el señor, uno de los coaches, Pat Corrales, que fue el que me recomendó a mí con los Yankees, y me llama. Yo estaba practicando, agarrando rol y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hice? Entonces, vente que te necesitan en la oficina. Y era un trayecto de caminar bastante largo. Y el señor Pat Corrales nunca me dirigió la palabra en ese En trayecto. silencio. Yo le dije, bueno, yo iba Es el pensando en miedo. todo lo malo, todo lo malo. Y cuando entramos a la oficina del manager Dallas Green, el que era el manager en ese entonces, yo veo a mi derecha y está el señor George Steinbrenner. Dallas Green, el coach de banca que era Lee Ilia y Paco Corral. Y la primera palabra que me hizo, la primera pregunta que me hizo el señor Steinbrenner, imagínate, el dueño del equipo, El boss. que todo, y el El Big boss, que Boss. todo el mundo temía. Me dice, ¿usted puede jugar esto, muchacho? Ni siquiera el manager te Ni si pregunta, No, el primero. directamente él. Y, y yo me la quedo viendo y yo le digo, y me veo, ¿no? Y yo le digo, pero mire, yo tengo este uniforme puesto, por alguna razón estoy aquí, por alguna razón ustedes me trajeron seguro. para vestir De este una bello vez. uniforme. Claro que yo puedo jugar esto. Y no me dijo más nada. Entonces Dallas me dijo, siéntate. Y me dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Tú vas a hacer el shortstop de los Yankees y quiero que te concentres solamente en tu defensiva, de que saques a los pitches de problemas. Y yo, una alegría por dentro que yo no lo sabía, Pero enseñar. siempre serio, sin Sí, mostrar. exacto. Entonces me habló de todo un poquito. Concéntrate, no te metas presión, juega tu pelota. Nosotros sabemos que tú puedes jugar tu defensiva. A mí no me importa que tú batees 0 punto bicicleta, concéntrate en la defensiva. Y Sí, eso me brindó confianza, ¿me entiendes? claro. Y bueno, y ahí me felicitaron y yo salí, cuando yo salí de esas puertas, imagínate, a llamar a mi papá, a llamar a mi A mamá y llamar a a todo el darle la mundo. noticia que yo iba a ser el shortstop regular de los Yankees. Wow, yo, una alegría que yo estaba increíble, Y me increíble. imagino que acaparaste. Me me hago la pregunta porque, o sea, yo no existía en ese momento, ¿no? Pero me hago la pregunta de que me imagino que acaparaste toda Venezuela porque ibas a ser el shortstop de los Yankees. O sea, Sí, Sí, un venezolano en el shortstop de los Yankees que no había pasado. así sí, es. No sí. había pasado. Y tú rompiste como que con ese esquema de llegar, de ponerte la camiseta y de representar a Yankee como un verdadero mulo, ¿no? Y Ujú. de No, ese momento, yo me imagino también que sentiste la presión de jugar en Nueva York. La prensa es muy famosa en Nueva York por La destruir la carreras. fanaticada, sobre Sí, y todo. la prensa es eh, muy incisiva, es muy complicada en Nueva York. Pues, y no existía ese asesor o ese community que te imagínate. acercaba y le preguntaba como que, mira, Héctor, ¿qué crees tú que voy a responder hoy? ¿O qué me van a preguntar? No, no, ahí venían, era con cuchillo en mano y tenías que saber defenderte. ¿Te llegó en algún momento esa presión de la prensa? ¿Cómo te Y en defendías? ese Casi, momento que no habían redes sociales. Sí, que era muy casi todos difícil. los días. La prensa en Nueva York es una de las más fuertes que hay y uno tenía que pensar antes de hablar, ¿me entiendes? Uno tenía que, porque uno decía una palabra incorrecta y ellos la La hacían Sacaban una demasiado magnificaban. historia. grande, Claro. sí. Entonces, gracias a Dios, Marilyn me ayudó en eso Mm, y me decía, mira, siempre di la verdad.
no le pongas pero, no le pongas excusas, porque te van a hundir. Y así, uno tenía que hablarle con la verdad, y cuando uno hacía un error para perder el juego, yo: "Mira, yo soy humano, cometí el error, no mañana es otro día", ¿me Y, entiendes? y Y es difícil. desde el punto de vista de usted como pelotero, porque, a ver, en la historia reciente, vimos en el campo corto a una figura histórica en los Yankees como Derek Jeter y es el capitán eterno de los Yankees de Nueva York. Pero luego de él han pasado nombres como Gleyber Torres, Anthony Volpi, eh, yo creo que se me escapan, Jazz Chisholm jugó también en el campo corto. Nadie ha terminado de cuajar en esa posición Sí, desde el retiro de Jeter. desde el retiro de Jeter. ¿Cómo, desde su perspectiva como jugador, uno se tiene que laquear, como se dice en el béisbol, para poder jugar en esa posición en un estadio tan complicado donde, Mm. y le pregunto, en un Yankee Stadium donde la fanaticada aprieta desde el primer inning, desde el primer picheo? Mira, la presión empieza cuando uno estaciona en el estacionamiento del Yankee Stadium. Yo me acuerdo cuando yo estacionaba que uno caminaba, uno los Sí, ya pelos como se que le Ya le iba a sí, temblar. porque cambiaba ya era el y eso era ambiente. fanático por todos lados, temprano. La presión siempre va a existir. Si uno no sabe controlar la presión y uno no sabe controlarse en ese momento, no es fácil jugar en Nueva York. No mucho puede jugar en Nueva York. Muchas estrellas han fracasado jugando en Nueva York Sí. porque no saben controlar la presión. Y de jugar ahí con eso, con esas rayas que pesan tanto, con tanta historia que ha pasado por este gran equipo. Y para mí, si tú no sabes controlar la presión y tú no vas con un plan y no lo pones en juego, yo creo que no va a haber éxito. Y eso fue lo que hizo Derek Jeter. Derek Jeter fue el shortstop después de mí, Sí, ¿entiendes? o sea, tú Y dejaste él ahí labrado el supo camino. y él supo aprovechar eso, con su inteligencia. Uno tiene que ser muy inteligente para jugar en Nueva York. Álvaro, sabemos también que hay muchas historias, ¿no? Me imagino, pero ¿quién era el caballo en ese cruzado de Yankees para esa época? No, Dan Marley, Era Dan el que Mar mandaba. Dan sí, Marek, no, Dan Marley era el capitán y lo que él decía era caca, ¿me entiendes? Hay que hacerle caso, pues, no, pero, Dan Marley fue como un hermano mayor para mí y gracias a Dios él me ayudó mucho en mi tiempo con los Yankees y siempre le doy las gracias. mira, El, disculpa, Héctor, Steinbrenner era mal llamado en el mundo como el hombre más temido del béisbol. Y cada pelotero que pasó por Yankee tiene una historia diferente con él, algún cara a cara, alguna anécdota. Tú mencionaste ahorita que fue el hombre que te hizo la primera pregunta antes de ir a Grandes Sí. Ligas, pero a partir de eso, ¿tuviste algún otro encuentro, alguna otra situación que tú puedas contar en este momento? No, siempre, siempre. Mira, yo jugaba duro. Yo jugaba mi béisbol duro y jugador que le juegue duro, el que le jugaba duro a Steinbrenner, siempre se iba a llevar bien con el boss. Y da gracias a Dios, él me invitaba a muchos eventos a firmar Ujú. autógrafos, a almorzar con fanáticos, y siempre me llevaba bien. Y este señor sabía de cada deporte como si fuera la Biblia. Mm. Y gracias a Dios él me supo me supo llevar, me daba mucho consejo, pero yo nunca le temía porque yo jugaba duro, ¿me entiendes? El que claro. jugaba duro allí en Nueva York se llevaba bien con el boss. Pero cuando ese señor entraba al clubhouse, era de pánico, ¿me entiendes? Para los que no, era de pánico, especialmente para los trainers. Los trainers se ponían tan nerviosos cuando llegaba el señor Steinbrenner al clubhouse que, wow, se escondían. Pero si uno le jugaba duro, yo gracias a Dios, yo nunca tuve problema con ese señor. Eh, A mí, yo quiero preguntar esto porque hemos tenido entrevistas, por ejemplo, hablamos con Joel Yankee, él tuvo su experiencia y a lo largo de muchas otras vivencias que hemos tenido, distintos peloteros hablan de esto, pero eh, el inglés, el llegar a los Estados Unidos, el hablar el inglés, porque George Steinbrenner habla inglés solamente y todas esas, el cómo adaptarse al nuevo idioma, a esa nueva cultura. Hay peloteros que nos han dicho, mira, yo hablaba por señas, yo, yo, Eh, yo decía esto, food y listo, pero ¿cómo fue para Álvaro Espinosa? no, fue difícil, gracias a Dios yo viajé con mi hermano. Y Tenían mira, traductor incluido. y no, nosotros viajamos, mi hermano y yo viajamos aquí sin saber lo que era yes, ¿me entiendes?
Entonces, es una de las cosas más difíciles para el jugador latino, pero ahora es diferente. Cuando me acuerdo yo cuando viajamos, mi hermano y yo, si nosotros íbamos a algún restaurante o íbamos acompañados de los americanos, nosotros siempre decíamos, señalábamos lo mismo que él, ¿me entiendes? Pero sin saber lo que él estaba pidiendo. Y, Este, sí, y si aquí. íbamos al restaurante, que cualquier restaurante, y el menú no tenía foto, no sabíamos qué pedir. ¿Ahora qué ¿Entiendes? Porque hacemos? antes, sí, porque antes no traducían. Ahora Claro, tú vas a un restaurante y está en inglés y en en español. inglés y en español. Pero el idioma fue una de las cosas más difíciles de adaptarse porque en los meetings nosotros no teníamos traductores como ahora. Claro. Y el peor error que uno cometía, que los coaches hablaban, los managers hablaban, y uno decía, ¿entendiste? Sí. Yes. Y era Yes. mentira, ¿me entiendes? Entonces uno iba para allá y los otros iban para acá y uno se metía en problemas, pero el idioma es una de las cosas más Y, difíciles en el principio. y aparte de Roberto, ¿qué otro jugador sirvió así como para apadrinarse y decir, ok, si no entendí algo, mira, Yo te ¿qué explico. dijo? ¿Me puedes Sí, explicar? uno trataba de buscar el que entendía más inglés y pegarse a ellos, y él nos traducía ahí entre Corto a corto. nosotros. Sí, sí, sí. Álvaro, hay una anécdota, yo no recuerdo ahorita el nombre, yo creo que tú lo vas a saber, me lo vas a decir, pero en este momento se me fue. Pero había un anunciador del Yankee Stadium que él en una de sus anécdotas contaba que le encantaba presentarte a ti, porque era algo así como que Álvaro algo así, ¿no? Sí. ¿Tuviste en algún momento contacto con él? Porque Sí, fuiste tendencia en ese momento para Nueva York por eso. todos los días, todos los días. Ese señor me esperaba, él me preguntaba: "¿A qué hora tú vienes?". Bob Shepard, Box Ok. que en Shepard, paz descanse. sí. Él era profesor de lengua, de lengua, algo así. Ujú. Y él me esperaba y él me subía a su oficina a practicar como yo pronunciaba mi nombre. Y yo le decía: "Okey, empieza". Me decía: "Empieza". Y yo: "Álvaro Espinosa". Y él repetía: "Álvaro Espinosa, y así tuvimos mucho tiempo, hasta que lo agarró de la forma que él quería decirlo. Y entonces salió un escrito Ujú. diciendo que mi nombre era el preferido de él, el número uno, perdón, el número uno después de todas esas leyendas que han pasado por los Yankees de Nueva York, Lou Gehrig, Babe Ruth, todo eso, de que mi nombre sea el preferido del señor, del anunciador de los Yankees de Nueva York, imagínate. Álvaro Espinosa, número 20, y así, así. Él practicaba todos los días. Y me imagino que sentías algo especial, ¿no? No, esos Porque son era como que: "Mire, conmigo". esos recuerdos que uno nunca olvida, pero no mucha gente sabe, ¿me entiendes? Claro. Sí, Porque por eso sobre todo el escenario, yo me imagino porque es lo que usted dice, un estadio donde ha pasado Luger, pasa Mickey no, y Mantle, que si pasaba en el Core Field no pasaba nada, pero pero pasaba en el en Yankee el Stadium. Yankee Stadium, Y es un sentimiento diferente. No, no, eso nunca se va a olvidar. y que en esa voz tuvo muchas grandes leyendas y Sí, que diga: "No, mira, Álvaro Espinosa". Y esas son cosas que no solamente por juego, o sea, era porque, no sé, sintió algún feeling contigo, o sí, sentía que sí, tu nombre era especial, alguna cosa, y le daba por sentirse complacido en decir Exactamente. el nombre. Y bueno, obviamente Álvaro dirá: "Mira, Álvaro Espinosa". es Ya que igual esté la relación que tuve con Phil Rizzuto, que era el shortstop de antes, muchos años de ujú, los Ajá. Yankees. La relación que yo hice con él fue una cosa increíble y me ayudó como mucho, ¿me mentor. entiendes? Exacto, fue un mentor inmenso conmigo y me ayudó bastante. Ahora, Álvaro, mira, yo quiero que tú me comentes algo, y es una duda que me surge porque tuviste la oportunidad de jugar con los Yankees, en Estados Unidos, en Venezuela con los Navegantes del Magallanes. ¿Qué es más duro? Yankees Boston, Magallanes Leones del Caracas. No, mira, jugar un Yankee Boston es algo especial porque como vamos a decirle, es algo similar a un Caracas Magallanes. Pero como decimos nosotros los venezolanos, Caracas Magallanes en el tiempo de nosotros no jugaba carrito. Eso era algo increíble y disfrutábamos esos juegos al máximo, Todos pero querían jugar. de jugar Caracas Magallanes ha sido una bella experiencia en mi carrera. ¿Consideras que si yo te pusiera a elegir
y pudieras ponerte los spikes otra vez, ¿qué elegirías? ¿Un Caracas Magallanes o un Yankees Boston? No, 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 Caracas, Magallanes, eso lo marca en mis tiempos, en nuestros Claro, tiempos, claro. cuando Caracas, Magallanes, mira la final del 93-94 que Sí. paralizó a toda Venezuela. Ujú. Sí. Eso siempre va a estar, eso me lo llevo yo a la tumba, vamos a decirlo así. Pero Caracas, Magallanes no tiene, Y, es y una experiencia bella. tú estás mencionando en los tiempos de usted, esos Caracas Magallanes que en esa época la Liga Venezolana de Béisbol Profesional era, yo creo que la liga de hombres. Ahí no Sí, sí. jugaban, no jugaban los niños. Conversábamos con Alex Núñez y recuerdo allí en el José Bernardo Pérez, Alex Núñez nos decía, tú para jugar en la liga tenías que estar loco. Ahí jugaban duro. Sí. Eh, ¿Cómo Epa, pero digo que uno de los locos era Álvaro, Digo, con todo digo que uno de respeto. los locos era Álvaro? No, él no lo va a confirmar ahorita, pero, No, ese sí eh, estaba loco, ese estaba muy loco. pero yo quiero que me digas esas diferencias entre ese béisbol en ese momento y la liga ahorita, el cómo se vive en los Caracas Magallanes ahorita, los peloteros que están yendo. ¿Cuáles crees tú que son las diferencias principales, aparte de que en ese momento todos estaban locos? Bueno, no, hay un poco de diferencia. El béisbol nunca cambia, el béisbol sigue siendo 27 outs, y, pero no sé, las ganas, vamos a decirlo así, de disfrutar el juego, de respetar el juego, de jugar respetando lo que uno lleva al frente del pecho de uno. Este, nosotros jugábamos sin computadora, nosotros jugábamos sin logística, en la computadora nosotros estaba en el cerebro, llevábamos el plan de cómo íbamos a jugar, a quién nos íbamos a enfrentar, a qué piche, cómo ir. Ahora no, ahora le dan un papelito, mira, esto es lo que tienes que hacer, El no dejan al pichicón, pelote, la ¿se entiende? bolita, la tablet. Entonces, eso es la única diferencia que hay ahora, pero el béisbol de antes era duro, duro, duro. El que no jugaba duro no pertenecía a ese béisbol, ¿me Claro. entiendes? Como ustedes dicen, uno loco y eso, pero no, uno disfrutaba. Antes se rompía el double play, si tú no salías te partían una pierna, si el techo bloqueaba te mataba ahí, ¿me Tenían que entiendes? llevar. Le quitaron esa esa adrenalina, vamos a Sí, y decir esa así. naturaleza del juego Sí, también, podría también. Exacto, decirse. eso es la emoción del Porque, juego, le quitaron la emoción del juego. Álvaro, yo soy, obviamente yo nací en el 97, comienzo a ver béisbol 2005, 6, que tengo uso de razón. Pero me considero que nací en la época que no quería. Porque yo hablo del béisbol de ahora y más allá de lo que a veces dice el comisionado, de que cambian con el tema del reloj, a mí me gusta el béisbol de antes. La Ese esencia del béisbol de béisbol antes. donde si había un hombre en tercera y venía el fly, usted iba a estrellarse con el catcher para polarle Mm, la pelota. ¿Cuántas lesiones vio usted en ese tipo de acciones? Y que MLB, por lo que pasó con Buster Posey, cambió esa regla sí. solamente quizás por uno. Está bien, existían el tema de los golpes, la cuestión, pero es que pasa en el fútbol, pasa en el baloncesto, pasa en el boxeo. Creo yo que cuando estás en ese mundo, tienes que estar expuesto a algo más. O sea, no ser tan cuidado, ¿me entiende? No sé si me entiende más o menos la Sí, idea, sí, sí, pero creo no. que al béisbol le han quitado esa esencia. ¿Usted cree, lo piensa igual? Sí, no, mira, le quitaron la emoción de uno de ir a jugar con todo, ¿me entiendes? Claro, Este, la emoción de ver un manager discutir por una Claro, jugada, la repetición, este, pero le quitaron la esencia de uno ir a batallar, porque uno claro. iba a batallar, esta era una claro. batalla, porque uno tenía que llegar a la guerra y no perder la batalla, ¿me entiendes? Este, y le quitaron la emoción, más que todo para el fanático. Al fanático le gusta esa de ver un fanático, a un manager discutir, de que rompen un doble play y uno va a pelear, El toque de bola, cuando había un todo, no-hitter. O Sí, sea, a mí no me exacto. importa que sea Porque no-hitter. ahora están esas no, eso, reglas Sí, no escritas. sí, y- ahora es el cristalismo de que si hay no-hitter, yo no te puedo tocar la bola Exactamente. porque te molesta. sí, O y sea, no, o entonces, sea, yo soy el contrario, yo no quiero que tú me des un no-hitter. exacto, exacto. Y le quitaron la emoción más que todo. Eso es lo que ha cambiado un poco en el juego. Le quitaron la emoción de no tocar el catcher cuando uno se desliza, de no tocar un segunda base, un shortstop, Sí.
cuando se deslizan allá en segunda para romper un doble play. Todo eso para mí le quitaron la emoción al béisbol. O esa picardía también de, por ejemplo, los acontecimientos del juego. Ahora los pitchers tampoco quieren meterse en líos de, mira, el manager me mandó a dar un pelotazo, pero no, yo no me quiero ganar la También. sanción. Ahora ya eso tampoco sucede. El béisbol se ha aplacado mucho más y es por eso que la época de antes creo que podía decirse que Sí, era más pasional, creo que es Sí, sí, la palabra, que en la este pasión. momento no sé si es tanto por el dinero, no sé cómo lo ve usted, pero si es que el dinero está influyendo mucho en la generación de ahora de peloteros que está llegando a jugar el deporte. Sí, de que influye, influye, ¿me entiendes? Antes los pitchers protegían a los jugadores de posición. ¿Por qué te digo esto? Si a uno le da un pelotazo, el pitcher nosotros tenía que protegernos a nosotros, ¿me claro. entiendes? Claro. Y a veces el manager, si tú hacías Cuestión de un- respeto. eh, tú hacías Más algo Más frío. que no fría. estaba en el juego, ese tiene que ir para abajo, ¿me entiendes? Y cosas así, y eso como yo digo, le quitaron la emoción de que jueguen un béisbol de verdad, vamos a decirlo Sí. así. Y antes los pitchers pichaban adentro, si tú no, eso, eso venía a juro, ¿me entiendes? Pero ahora los pitchers van 4 innings, 5 innings. Antes tú ibas a sacar un pitcher y te decían, no, a mí no me vas a sacar, yo Y voy tenía que 8, voy 9. sacarme sangrando de aquí. No, que ya tiene 40, 50, 60 picheos del Sí, brazo. Hay mucho cuidado, hay mucho cuidado de que la lección eso, y ahí viene la cuestión dinero, ¿me Y co- entiendes? te estabas mencionando, y perdón que te interrumpa, Adrián, pero usted estaba mencionando en ese momento, si alguien lanzaba un bate mal puesto, algo por el estilo, iba la señalización para allá. Pero yo le pregunto a Álvaro Espinosa, ¿usted está de acuerdo con el perreo o no? Bueno, ese es el béisbol moderno. Si a ti te perrea, tú tienes que perrear, ¿me entiendes? Hay que adaptarse, todo es adaptación y ajustes en el béisbol, y ese es el béisbol que ellos juegan ahora. Hay Se, perreo para todo, se de perreaba, todas, se de perreaba en todas. tu época, Álvaro. ¿Ah? Se perreaba en tu época. Cuando perreaba, venía la pelea, ¿entiendes? Y si el otro te perreaba, tú lo perreabas, y así. Pero antes había más respeto Claro. para el Y béisbol. viviste alguna escena, o sea, que fuiste testigo de bolazo, o sea, que escuchabas, mira, tienes que darle a este o tú mismo. Mira, No, este me la pegó, claro, se la claro, vamos a pegar al otro. eso siempre existió en nuestro béisbol. Siempre, siempre. ¿Alguno así que recuerdas que hayas dicho, mira, este me la pegó de verdad malintencionado y O Bueno, seguiste que, en picado? o que la tú, pelea Urbina, la pelea Urbina. Yo le bateaba bien a Urbina, ¿me entiendes? Ah, Y él, por parte de causar su respeto, y eso es parte del juego, me dio como 3 pelotazos y al Esto fue en tercer, la final, ¿no? no, antes de la Antes final, de la, creo, sí. esto fue en el 94. Algo así, yo no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que me noqueó, que me dio una mano no sé, me agarró de sorpresa. Y, pero antes existía eso, ¿me entiendes? Existía el respeto y uno tenía que aceptarlo, ¿me Claro. entiendes? Ya que nombraste eso es una anécdota que quedó en el fanático venezolano. O Ujú, sea, cualquiera que se le pregunte se acuerda de ese momento, porque él tal mismo lo cual. decía, que esa final, esa temporada paralizó parte del país porque había una rivalidad que Sí, era muy candela. Yo me imagino que para ustedes también, más allá de que, mira, sí, somos compañeros de profesión, pero no somos amigos. O sea, sí. había que separar las cosas, a diferencia de cómo quizás el béisbol es ahora, que tiene que pasar algo muy grave para que se vacíen las bancas. Pero en ese momento, si me pichabas pegado y a mí no me gustaba, mira, De una. te ibas a Eh, llevar un cascazo. Pero en ese momento, cuando él te golpea, ¿qué piensas, Álvaro? Porque tú caminas, Carlos Hernández era el catcher, ¿no? Es sí, como sí. que, mira, ya va y sales corriendo y tú vas a la pelea. Sí, no, no, mira, ese fue el tercer pelotazo que me dio Uki, mi hermano. Dentro de esas 2 líneas blancas nos odiábamos, pero fuera del terreno era otra cosa, ¿me entiendes? No sé, me dio el pelotazo, yo salgo caminando, lo que me acuerdo, y me pongo a forcejear con Con Carlos Carlos. Hernández, y cuando volteo lo que sentí es lo único que recuerdo, ¿entiendes? Lo único que recuerdo. Y los muchachos me cuentan de que yo iba en el autobús después de la pelea, iba echando bromas, no me acuerdo cómo llegué a mi casa, al día Bueno, al pero ese día pan si era sí, boxeador Eso fue un sí, o... blackout al día entonces. siguiente me levanto, me baño y me voy a cepillar y siento el dolor. Y mi esposa Cori en la puerta del baño, viéndome nada más, pues,
Y yo le digo: "No, ¿qué pasó? ¿No te acuerdas, pajudo, con el perdón de la palabra, que peleaste?". Digo: "¿Con quién peleé?". "Y te noquearon", me dice. O sea, Digo: de paso "Sí", perdiste. digo, pero yo no me acuerdo quién me llevó a la casa, si yo manejé, si Pero después le a usted le pagaron el switch. sí, sí. Entonces, lo que me dice: "Ahorita te viene a buscar el doctor Fernández", que era el doctor del equipo, "que te va a llevar a hacerte una radiografía". Y yo: "¿Pero cómo peleé?". Con Hugo Urbina, que te dio un pelotazo y tú le estabas por ella, y ella fue la que me echó el cuento. Y al sol de hoy usted no se acuerda de nada. Nada, yo Nada. no me acuerdo de No nada. es como que vienen momentos de No, repente, nada. O sea, eso quedó nada. borrado. Ay, Lo único que me y acuerdo qué que me salió en dio el los coletazo. exámenes? ¿Ah? ¿Qué salió en los exámenes? La mandíbula fracturada. Y al sol de hoy, con Huguet Urbina, Mi ustedes no hermano. hablaron de No, eso, no, ¿no? no. Mira, después de eso, yo fui, me retiré y yo fui coach con Montreal. Ajá. Y Hugo Mm. era el corredor de Montreal. Y mi hermano, cuando yo iba a Montreal, él me esperaba, me llevaba por su apartamento No, como bueno, me si nada. imagino también la conciencia le Sí. quedó con tremenda mano. No, no, eso es parte del Claro, juego, ¿me entiendes? claro. Claro. Son parte del juego que pasa en el Después juego. hubo un evento aquí en Venezuela, ¿no? Ajá, desde la broma Eh, cuando hubo la tragedia de La Guaira, ¿te acuerdas? ajá, Ah, Que okey. jugamos los artistas y eso. eso, Sí, estaba todo, Chaté, sí, hubo una gran cantidad de personas que sí. hicieron ahí un Sí, sketch ahí nos pusimos de acuerdo. con esa, Sí. con esa escena. Regresando al tema de Grandes Ligas, Álvaro, a mí me gustan todos esos temas. No sé si quieras continuar con el tema Cleveland, No, no, porque como cuando te llegas a Cleveland, llegas también a un equipo que era una constelación de estrellas, de por sí juegas tu Ujú. serie mundial sí, ahí con Cleveland. Creo que si mal no recuerdo, tú hiciste el último auto contra Seattle, ¿no? En contra la, en Seattle, la, en sí. la, en la serie divisional. Pero Albert Bell, Manny Ramírez, Omar Vizquel, Carlos Baerga, Jim Tom, o sea, ¿qué era jugar en ese momento? Y obviamente sales de Yankees, sales a Cleveland, otro mercado más pequeño, pero un equipo que estaba consolidado porque Yankees venía de serios fracasos en ese momento hasta Sí, que entran en ese proceso de la dinastía. ajá. Pero ¿cómo afrontas tú esa responsabilidad? Porque ya eras quizás más veterano, ¿no? Ya venías con experiencia, pero ya venían otros caballos atrás que también eran caballos, ¿no? Sí, sí, no, no, fue una experiencia bonita porque, como te dije anteriormente, yo llego a Cleveland y lo primero que me dice el manager más agro que yo iba, que me olvidara del campo corto, que de vez en cuando yo iba a jugar campo corto y que me concentrara de practicar en todas las posiciones, porque yo iba a hacer todo el utility del infield y del outfield y él iba a hacer el tercer catch de todo, pues, hacía un tanoja. Y me molestó porque yo iba con la mentalidad de ganarme el puesto. En ese entonces no estaba Omar Vizquel todavía, era Félix Fermín ese año que a mí Okey. me firmó Cleveland. Pero gracias a Dios supe pasar el switch, vamos a decirlo así, y eso es lo Claro. que yo le digo a los muchachos ahora, de ahora en día, de concentrarme en todas las posiciones. Y fue duro, porque tenía que agarrar rolling en todas las posiciones, fly en Claro. el outfield, y así pues, y adaptarme a ese nuevo rol y de estar ahí con Jim Thome, Manny Ramírez, todos esos caballos que, mira, cuando tuvieron a Manny Ramírez y a Julián Tavares, lo tuvieron a Grandes Bueno, Julián Ligas era guapo, ¿no? a mitad de temporada y yo los agarré de lo que yo había aprendido antes Claro. y yo los arropé y me los llevé a vivir conmigo y lo primero que le dije a ellos es: Ustedes se van a vivir conmigo, pero Manny y Julián. Manny y Julián, pero se portan bien. Y quiero que ahorren su dinero para que le compren su casita a su mamá y Okey. todo, y así, pues, lo estuve viviendo conmigo el resto de la temporada, pues, O como sea que 4 meses, y ellos nunca se olvidan. Cuando ellos me ven, eso me agarran, me besan, me da fuiste como un mentor para Manny Ramírez. sí, sí, y eso es Y me un imagino que orgullo. también como enseñanza, ¿no? O sea, Ujú. mira, esto es Sí, así, aquí se de mueve la cuestión. guiarlo, Ajá. exacto, y de lo que me enseñaron a mí, que eso, ahí empezó David Concepción, ahí todo eso se me venía a la mente de Claro. lo que me guiaron. Y Para eso es que uno está, ¿me entiendes? Para ser guía de los muchachos que vienen surgiendo y yo creo que eso es un buen regalo que uno le puede dar a la juventud. y esa personalidad de Manny Ramírez, porque sabemos que la gente siempre decía, él es muy él es Manny. De Manny, Manny, Manny. Para cambiar a Manny uno tiene que ser un astronauta, una cosa.
Manny era un muchacho diferente, trabajador. Ese muchacho llegaba temprano al estadio, era a trabajar, a batear en este batting cage como un animal, un bateador natural y wow, las condiciones que tenía Manny para batear era algo increíble. ¿Consideras a Manny como un top El qué? mejor, ¿El El mejor? el mejor. mejor bateador derecho que yo vi. ¿Dominicano O de la historia o o que tú has visto en tu carrera? De mi carrera, mira, de ver crecer a Manny Ramírez como bateador fue algo increíble. Lo que hacía este muchacho mira, Manny Ramírez él me decía: "Espi, voy a pegar recta, así, así, así". Tú le podías tirar 3 sliders en el medio del plato y él no lo hacía así. Nada. él se Él podía ponchar ahí. sí, parado y se iba, ponía su bate tranquilito ahí como O sea, si él nada. esperaba lo que él quería. Él esperaba lo que él quería y le daba ¿Consideras o mejor dicho, pensabas cuando viste a Manny la primera vez que iba a lograr todo lo que logró? O sea, ¿sentías siempre hubo esa puya? una duda, porque Ujú. uno ve, pero uno ve las condiciones que tiene y uno decía: "No, este muchacho va a batear". Es diferente. Sí, es diferente. Pero mira, tuve la oportunidad de jugar con muchos buenos bateadores, Kirby Puckett, Edgar Martínez, Eddie Murray, Dave Sí. Winfield, mucho, mucho, pero la habilidad que tenía Manny para batear Y era el swing, algo De ¿no? otro increíble, Qué planeta. elegancia de natural, swing. natural. Álvaro, tú llegas a Cleveland como un veterano, Sí. serio, vamos a poner orden en la cuestión, pero la broma Bueno, del chicle. serio, serio cuando me ponía el uniforme. La broma del chicle. Mira, fue algo que me vino a la mente de mantener el dugout relajado, siempre atento al juego, y se me ocurrió así de la nada. Y empecé a mascar chicle y a hacer bomba y se lo ponía al que estaba dormido, el que yo agarraba dormido durante el juego, yo le ponía la bomba en la gorra y eso se hizo famoso en Cleveland. Sí, Sí, a mí me recuerda mucho a Cleveland, no por haber lo que había hecho en el terreno, sino por el bubble gum. por el Bobocó. Sí, ¿A quién fue el primero que se lo pusiste así que tú me recuerdes? acuerdo yo que fue, no me acuerdo, Y pero yo alguno creo que que fue quizás haya, yo, que en el argot venezolano se haya picado. no, se picaban, pero no podían hacer nada. Yo creo que me acuerdo yo que fue a Tony Peña el primero que yo A Tony. le puse Imagínate, Tony Peña. sí. Pero siempre ya estaban atentos, ¿me entiendes? Porque Claro. antes existían muchas cosas, antes le ponían un algodón con alcohol en los zapatos y se lo prendían, Ay, O algo, sea, ¿me eso entiendes? siempre ha sido algo normal en un clubhouse, Algo normal, porque, sí. por ejemplo, yo no sé si tú lo viste, la temporada anterior en el clubhouse de los Navegantes del Magallanes eran las populares empanaditas. El sí, que estuviera dormido lanzaban Sí, uno y eso explotaba lleno de bueno, nogado. eso siempre existió. pero es que esos son Pero juegos ya Sí, pensados, ¿no? pero se sí. mantenía, yo lo trataba de mantenerlo el dogado relajado, Claro. contento, y ese era mi rol. A mí me decían el Joker Mm. del dogado y del clubhouse de Cleveland, y gracias a Dios esto fue mi reputación y lo supe aprovechar, pues. Álvaro, compartiste con Vizquel, ¿no? Muchos, En 5 años, Cleveland. 4 años. ¿Qué tal era esa Sabemos que Vizquel es un personaje, ¿no? sí, ese tiempo con Vizquel, ¿no? Porque cuando llega literalmente en su prime, después de ese paso Eh, por Seattle, tú no ibas a jugar el shortstop, pero me imagino que existían siempre conversaciones por el tema de la posición, quizás algunas experiencias. ¿Aprendiste algo de Vizquel? ¿Vizquel aprendió algo de ti? de Cómo mutuo, fue eso? mutuo, el cariño y el trabajo y el profesionalismo fue mutuo, ¿me entiendes? Aprendimos a trabajar juntos, nosotros hablábamos: "Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer", él nos decía: "Vamos a hacer esto", y eso nos ayudó mucho, ayudamos mucho a Carlos Baerga también, Okey. y y y trabajamos, en pareja. Cuando yo jugaba segunda, hablábamos: "Mira, vamos a hacer esto, así". Siempre íbamos con un plan, ¿me entiendes? Y de ver jugar a Omar, en primera fila, porque yo estaba ahí en primera Claro. fila y gratis. Fue algo especial de aprender y de ver a Omar Vizquel jugar campo corto todos los días. Muchas de esas cosas que pudiste hablar con Omar, que pudiste compartir con él, luego, no sé, las pudieron compartir también aquí en Venezuela, Omar jugando con el Caracas, tú jugando con Magallanes. ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa relación? Uno en la acera de enfrente y el otro, uno de un lado y el otro del otro. Bueno, la relación siempre fue sana,
somos amigos, todavía somos amigos, y fue algo muy especial, es algo muy especial todavía, y hablamos mucho de defensa, vamos a decirlo así. Me acuerdo yo que Omar le dijo a Carlos Verga: "Tú me enseñas a batear y yo te enseño a fildear". Y eso nunca se me olvida, ¿me entiendes? Siempre así, había el compañerismo de querer enseñar y querer aprender al mismo tiempo. Y esa competitividad entre ustedes no existió. Siempre, siempre, cuando nosotros estábamos en contra de Caracas, Magallanes, no nos queríamos, ¿me entiendes? Porque estábamos en esas 2 rayas blancas, que ahí es donde está el respeto del béisbol. Álvaro, en esa etapa con Cleveland, se decía de que era más que un equipo, eran familia, ¿no? O sea, había mucha amistad, era un equipo que básicamente le faltó fue ganar la Serie Mundial contra Atlanta, ¿no? Pero es que Atlanta también estaba dura. Sí, Atlanta tenía a Small, Smalls, a Gary, Maddox, o Maddox, sea, era una locura, ¿no? Pero ¿consideras tú que a ese equipo, como para cerrar con broche de oro, sí le faltó para la Serie Mundial, o te sientes complacido con lo que lograron? Bueno, siempre me siento complacido de haber asistido a una serie mundial, porque hay muchas leyendas que nunca tuvieron la oportunidad de ir a una serie mundial, pero para mí sí nos faltó ser campeones de la serie mundial, porque creamos una gran familia. Eso fue algo especial. Este equipo fue algo especial y siempre va a estar en la memoria de todos los que jugamos en ese equipo, el compañerismo, la amistad. Nosotros íbamos juntos para los restaurantes, para todo, todo, todo. Y yo creo que creamos la gran familia y por eso ganamos 100 juegos de 140 Sí, juegos y sí. eso fue algo increíble. Esta temporada fue algo increíble. ¿Consideras que tu paso por Grandes Ligas, y teniendo en cuenta la fanaticada en Estados Unidos y la fanaticada en Venezuela, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es más dura? Mira, la fanaticada de Estados Unidos es un poco tímida, vamos a decirlo así, un poco tímida. Ellos se sientan y disfrutan de su juego, ¿me Sí. entiendes? Y hay unos cuantos que tú le oyes la voz y eso, pero no como la fanaticada venezolana. La fanaticada venezolana es algo especial. Yo siempre lo digo, uno sin el fanático uno no es nadie. La adrenalina que le inyecta la fanaticada venezolana a uno es algo increíble, ¿me entiendes? Y ahora de ver que no apoyen a su equipo es algo triste, ¿me entiendes? Porque uno sin los fanáticos uno no es nadie. Los fanáticos son los que le brindan vamos a decirlo, el calor, la adrenalina de uno jugarle, porque a uno le pagan para darle un buen show al Sí, fanático. Ellos Claro. pagan para ver un buen show. Entonces uno tiene que dedicarle el tiempo al fanático de que disfruten, ¿me entiendes? Y entonces tú estás de acuerdo con, y ahorita porque estoy pensando en esa frase del periodista Enrique Rojas, él hablando en un podcast, que él decía el fanático venezolano es el mejor por lejos del béisbol. El fanático venezolano consume mucho béisbol, sabe de béisbol. ¿Tú estás de acuerdo con Claro, con esa claro. frase? No hay como la fanaticada venezolana. Y te lo digo de experiencia. He estado en México, he estado en Corea, he estado en muchos países y la fanaticada de Venezuela es algo especial. Álvaro, acabas de mencionar Corea. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún pelotero, algún ex pelotero, siempre le pregunto, ¿qué diferencias hay México, Venezuela, Estados Unidos y el fútbol asiático? Bueno, mira, el béisbol siempre va a ser como dije anteriormente, el béisbol es béisbol porque hay 27 outs, pero siempre hay diferencias, hay diferencias. En Corea, el único año que yo estuve allá, me tuve que adaptar mucho, porque es diferente, es diferente. Cuando empezamos los juegos de entrenamiento, los entrenamientos, yo llego allá y son 4 bateadores al mismo tiempo en el campo, y yo dije, yo fui como coordinador de defensiva. Y yo decía en los primeros días, yo de ¿y cómo le doy rol y yo a los infiles y eso? Si hay 4 bateadores al mismo tiempo Qué bateando locura, en 4. práctica, sí, porque está uno Sí. bateando sostosa aquí para el Ujú, outfield, uno enfrentándose a la máquina o a un ujú. tirador en el montículo, son Ok, 2 tipos de screen, un screen así, y ok. un derecho y un zurdo, y otro por allá dando sostosa en el otro lado.
Y yo dije, bueno, aquí tengo que crear mi plan de Claro. trabajo, ¿me entiendes? Y juegan el béisbol diferente. Ellos juegan, allá no le importa el score. Tú puedes estar ganando 3-0 o perdiendo 3-0 y el pitcher te tira por ahí, tú vas a batear. Ellos no aguantan 3-0, roban normal. Ellos juegan es tu estilo de béisbol. Y lo que más me sorprendió allá en Corea, que yo estoy viendo el juego y en el quinto inning se para el juego y yo le digo al traductor, ¿y qué pasó? Que ya se terminó el juego, 5 innings nomás. Y él me dice, no, este es el seven inning stretch, el séptimo, pues, del Okey. stretch. Y Ajá. todos los jugadores que no están jugando salen a estrecharse, a calentar. Y los What? umpires y los jugadores que están en el field salen y se van en Ah, 15 minutos. sí. Y el pitcher entre inning calienta al frente del dogado para estar listo para salir a pichar. Y Yo no sabía Eso eso. no tenía ni eso es idea. diferente, pero Y eso es siempre, en todos los juegos. siempre, todos los juegos. Ah, Y fíjate. y las barras nunca dejan de sonar. Sí, eso es cierto. Eso es mi esposa decía: "No, que esa es la bulla, me siento para allá". Pero las barras es algo increíble, la gente bailando y disfrutan, pues, disfrutan, pero no saben mucho de béisbol, pero lo Bueno, disfrutan. eso Mm. incluso se vio en el Clásico Mundial con Japón. Japón creo que ha adoptado también esa cultura, porque en el Clásico Mundial, Japón también en la práctica tenía 4 Sí, sí. bateadores dando, Mm. entrenando al equipo. Y en el juego como tal, ellos se apoderaron del center field. En el center field no podía haber nadie que no fuera japonés porque tenían una banda allá que no se cayó Mm. durante todo el juego. Entonces, ahí es donde se ve también esas diferencias del béisbol asiático con el béisbol venezolano, el de Estados Sí, Unidos Sí. sí. también. Sí, Corea se trata de estimular mucho a Japón. Ellos traen la cultura de Japón. Mira, son 2 barras, el visitante y el home club, y eso nunca para. Eso es ta, 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 ta. Siempre, y no es como aquí que el umpire manda a callar. Sí. Allá no paran. Allá no Allá no se para. Ah, puede. bueno, No, fíjate. Por Imagínate. eso que digo, o sea, hay diferencias en cuanto sí, a la sí, forma en que se juega, sí. como también cómo se presiona la Ujú. fanaticada, si está en concordancia con los equipos, si no está en concordancia con Sí. los equipos, o sea, existen diferencias. Álvaro, regresándonos más al charco ya de Venezuela, que es lo que le interesa también al parte del fanático magallanero, porque vamos a entrar en un tema candela, un tema que a mí me gusta porque Espero eso, que no hayan adelantado hasta esta parte en el no, video, no, güey. no, 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 no. Sin embargo, antes de continuar, quiero recordarles que estamos llegando a ustedes gracias a Apix Sport Cards, quienes son los verdaderos monstruos de las cartas coleccionables en Venezuela. Álvaro, eres el papá de los Leones del Caracas, ¿sí o no? Le ganaste 2 finales. No, no, no seas humilde, ¿eres el papá de los Leones del Caracas, sí o no? Sí, no, le ganamos, no le gané, le ganamos, porque un pelotero, un jugador Bueno, no pero o puede ganar. sea, o en una bateaste 306, en la otra tuviste casi bateando casi 300. Batazo para definir Epa, también la final. ganarle 2 finales a los Leones del Caracas con el uniforme del Magallanes, ¿qué representó para ti? No, mucho, mucho, especialmente la primera. Yo me acuerdo más de la primera, de que fue mi primer año como Magallanes. 93, 94 fue algo muy especial. Fue especial porque Venezuela se paralizó Sí. completamente, ¿me entiendes? Y de ver esos estadios repletos, increíble que no cabía un alfiler. Y de estar abajo 2 juegos a 0 y de ir a Caracas. Me acuerdo yo que nosotros en el autobús dijimos, tenemos que ganar lo que sea uno para regresar a Valencia. Y así fue. Nos concentramos, era como si tuviéramos 0-0, pero íbamos 2-0 y nunca bajamos la cabeza y de haber repuntado y de haber aprovechado los errores de que hizo el Caracas para nosotros repuntar fue algo increíble y eso es difícil de olvidar. ¿Qué se hablaba en esos meetings, Álvaro? O sea, ¿cómo se manejaba? Porque sabemos que en esta época existe mucho que si el psicólogo, que si el que se sienta Sí. contigo después del error, mira, Sí, cálmate, no sí, pasa nada. Pero en ese momento, en esa época también del béisbol, que lo volvemos a decir, era diferente. ¿Cómo ustedes asumían todo eso y llegar a una final, o mejor dicho, continuar una final estando bajo 2 juegos? No es para cualquiera, ¿no? sí. Y ustedes me imagino que como equipo existían conversaciones, existía alguien que levantaba un poco más la voz que el otro. Sobre todo Eh, eso,
¿Quién era El que ese tomaba que la voz de podía mando, levantar la voz de ¿Carlos mando? Porque García o Álvaro Espinosa? No, todos, todos, vamos a decirlo así. Ellos le hacían caso a uno porque teníamos muchos jóvenes en ese entonces, pero gracias a Dios supimos, yo traje la humildad, vamos a decirlo, el compañerismo que creamos nosotros en Cleveland, Claro. de Te traerlo trajiste la acá, cultura de de exacto, de Cleveland a traerlo acá, Magallanes. porque éramos muchos latinos, en Cleveland éramos claro, muchos latinos y de traer la unión, ¿me entiendes? Cuando yo llegué a Magallanes, ya estaba Carlos, que era el El caballo de almirante. Magallanes, y nos pusimos de acuerdo, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, de estrecharnos juntos, todos juntos, de todo el mundo De tiene que que estar no ahora. existiese eso de que aquí los veteranos, aquí aquí para los No, allá, muchachos. aquí que todo todos estuviese somos seccionado, iguales, aquí nada. todos somos iguales. Hay mucha gente que dice, no, que tú eres el capitán. No, el capitán éramos todos porque siempre estábamos unidos, ¿me entiendes? Y supimos crear la gran familia, empezando por la oficina con el señor Alfredo Guadarrama, que nos brindó todo el apoyo increíblemente para nosotros surgir, ¿me entiendes? Y creamos la familia, pero siempre alzábamos la voz cuando teníamos que alzarla, ¿me entiendes? Y en los mítines lo que decíamos, mira, no podemos controlar lo que no es controlado. Vamos a Claro, controlar cada uno en cada posición. Vamos a poner el granito de arena que necesitamos en cada posición. No podemos hacer que yo tengo que hacer lo tuyo, no. Tú tienes que hacer tu trabajo y yo hago mi trabajo. Claro. Y nosotros estábamos conversando hace un momento de la presión que hay en un Caracas Magallanes, la gente, pero esto era en una final. Sí. Estos Caracas Magallanes eran en una final y se jugaban, por supuesto, Valencia y en Caracas. Primero, ¿qué escenario fue más difícil en esas finales? Y si obviamente el que fuese una final agregaba esa presión extra para ustedes o ustedes estaban laqueados y ahí no, parecía que el estadio estaba vacío. Sí, nosotros, mira, la concentración vale mucho, ¿me entiendes? Nosotros nos concentramos. Yo cuando estaba dentro de estas dos líneas blancas, perdón, y la concentración mía era de hacer la jugada, de ayudar al equipo. Me acuerdo yo que mi esposa Cori me decía: "Ay, pero ¿por qué tú no me saludas?". Y yo: "No, ay, pero usted es una fanática más", ¿me entiendes? Pero uno se tenía que concentrar, porque claro, si uno se salía de la concentración, empezaba a oír la bulla, lo que le decían, lo que le gritaban los fanáticos contrarios, entonces uno se salía y lo que le decíamos: "Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer", ¿me entiendes? No prestarle atención al público, el público está pagando para vernos nosotros jugar y nosotros tenemos que darle el buen show. Y la concentración vale mucho. El plan que uno llevaba dentro de estas dos líneas blancas, el plan que uno llevaba cuando uno iba a batear, esto valió mucho, ¿me entiendes? Y la experiencia que teníamos Carlos y los demás ayudó mucho. Y los piches que teníamos, increíble, Pulido, claro. Ramón El Era domador García, de un leones. Juan equipazo. Francisco, y cada uno puso su granito de arena y por eso logramos lo que logramos. Álvaro, en esa época que hablamos del béisbol dorada, donde existía quizás más amor por la pelota, por sus equipos, porque era diferente a lo de ahora, ¿no? Ahorita es más un negocio que una pasión, o al menos así lo detecto yo, el béisbol de ahora. Pero a mí un personaje histórico también de la liga me dijo que tú en algún momento, no me especificó cuándo, pero que tú estabas lesionado, creo que de un dedo, y tú mismo te colocaste silocaína, te rompiste el zapato y dije: "Yo voy a jugar". ¿Eso es realidad o es mito? No, no, es realidad. Esto fue en la final del Cardenal, Ajá, en la final de los Cardenales. Maglio Ordóñez se deslizó en segunda en los playoffs y me partió los dos dedos del pie izquierdo, Uf, ¿verdad? Entonces yo tomé unos días de descanso para ver y, y yo dije, no, yo tengo que jugar. Entonces el doctor Fernández me dice, mira, vio la radiografía, tiene los dos dedos partidos y no vas a poder jugar. Y yo, mira, yo le dije, usted no puede tomar decisiones por mí. me va a disculpar, usted Sí, sabe mucho, usted es el pero doctor, yo sé lo que usted estaba, pero yo voy a jugar. Y agarré a Ramoncito, que era el trainer, y a Freddy, no me acuerdo el apellido, Freddy, los dos trainers le dije, mira, ustedes agarran mi zapato izquierdo, me lo cortan y me ponen un protector ahí que no me dé en los dedos, ¿verdad? Que no me haga contacto con los dedos. Y
buscan una jeringa, una inyectadora y me traen Silocaína, que yo mismo me voy a inyectar cuando tenga dolor. Entonces me inyectaba cuando empezaba el juego, yo mismo ahí en el dogado, los muchachos me veían y eso, Claro, o lo- Wow, sea, o sea, cada 3 innings yo mismo me inyectaba. guau. Y para quitármelo, porque me duraba la anestesia, me duraba 2 innings y medio y cuando yo venía yo me inyectaba para poder qué te seguir decía el jugando. doctor de eso, Álvaro? Y El así doctor me hicimos. imagino que dijo que estaban locos. Porque Y uno no, era el tanto el amor que uno le tenía a esta camiseta que claro, uno hacía lo imposible para jugar. ¿Qué es lo que tú sientes que se ha perdido, no, Álvaro? Mucho. Ese sentido de pertenencia de decir, ok, estoy representando, por ejemplo, en tu caso, estoy representando a los navegantes del Magallanes o los peloteros, por ejemplo, que representan a los Leones del Caracas, los Tiburones de La Guaira, los Tigres de Aragua. Ya son jugadores que están como, bueno, hoy estoy aquí con el equipo, mañana no sabemos, no voy a tampoco desvivirme. Hay muchos que ya dicen, bueno, tampoco voy a desvivirme por el equipo. Eh, eso es lo que tú percibes ahora en esta Sí, actualidad de la eso es liga. lo que ha cambiado el béisbol. Ahora le duele una uña y tiene que durar 15 días fuera. ¿Me entiendes? Algo así, pues, y el dinero tiene que ver mucho con eso, el amor, el respeto, porque uno representa una organización, ¿me entiendes? Nosotros no, nosotros todos los Grandes Ligas veníamos a jugar y representábamos y respetábamos el juego, ¿me entiendes? Y era diferente, pero ahora no, ahora lo cuidan mucho, vamos a decirlo así, como lo dijo una vez, con el perdón de la palabra, están creando muchas putas en el béisbol, ¿me entiendes? Y eso molesta a uno que jugó el béisbol de antes y claro, uno aprendía a jugar con lección, que sabía diferenciar de la lección al dolor, ¿me Claro. entiendes? claro. Y esa es la diferencia que hay ahora en día. Ahora las decisiones las toman los trainers, Sí. no las toman los jugadores. Álvaro, 12 años en Grandes Ligas, Yankees, Cleveland, Mets, Seattle, pero ¿qué se siente saber que marcaste una época en Navegantes del Magallanes, que eres leyenda de los Navegantes del Magallanes y qué representa para ti Navegantes del Magallanes? Mira, yo empecé a ser de los navegantes de Magallanes en el 92, pero no pude venir al país por la lesión en la rodilla que me habían operado la rodilla derecha. Yo recibí la llamada del señor Alfredo Guadarrama preguntándome, yo no sabía quién era el señor Alfredo, yo estaba en Nueva York, yo vivía en Nueva York, y el señor Alfredo me llama y me dice, Álvaro Espinosa, sí, a la orden, ¿qué yo creí que era un vendedor o algo. Y me pregunta, lo primero me pregunta, si yo hago un cambio por usted, ¿usted está dispuesto a vestir la camiseta de los Navegantes de Magallanes? Y mi respuesta fue no, no. Y él me dice, ¿por qué? Porque ahorita estoy lesionado, estoy operado. Yo estaba en una máquina que me estaba doblando la rodilla. Este, pero en cuanto te sano, claro que sí. Es mi sueño de vestir la camiseta de Magallanes. Me crié en la Michelena y gracias a Dios me dio la oportunidad de estar sano para venir en la 93-94. Y así hice. El primer día que terminó la temporada en Grandes Ligas, no esperaba el momento de vestir de esa que, de camiseta de que llegara Magallanes. ya la temporada de béisbol. Sí. Y esta es entonces la historia de cómo tú pasas de los De Tigres a, los a Tigres los a los Navegantes del Navegantes de Magallanes, Magallanes. después de esas temporadas con los Tigres de Aragua, donde debutas, estás con Concepción. Y claro, entendemos que era un sueño, era lo que tú anhelabas desde pequeño, pero el dejar los Tigres de Aragua, que fue tu casa, tu primera casa en la liga, fue complicado, fue difícil. Fue un poco difícil porque el trato que recibí con los Tigres de Aragua fue algo especial. La familia Osuna, yo era como un hijo más para ellos, ¿me entiendes? Ellos fueron los que me ayudaron a comprar mi primera casa, a comprar mi primer carro, y darme la oportunidad de abrirme las puertas de ser un pelotero profesional. Fue algo increíble y fue un poco difícil, pero, ¿sabe? A veces uno necesita cambios, eh, y qué mejor cambio que ese, ¿me entiendes? Yo hablé con el señor Osuna y él lo supo entender, y siempre somos amigos, siempre que en paz descanse. Le debo mucho a la familia Osuna
y gracias a Dios resultó el cambio de vestir esa camiseta que y lo supe aprovechar. Y mucha gente se recuerda mucho a Álvaro Espinosa de los Navegantes del Magallanes, pero yo jugué 12 años con los Sí. Tigres de Sí, Aragua, ¿me entiendes? Ahí fue donde yo aprendí, donde yo crecí como pelotero y fue algo especial. donde también se creó la figura de Álvaro Espinosa en Venezuela. Se Sí, comenzó a crear la figura exacto, de tu legado aquí en el béisbol venezolano. sí, Acá en Venezuela te dirigió Phil Reagan, el buitre. el buitre, Experiencias con Phil Reagan, porque bueno, no especial, señor de, se vio especial. señor de béisbol, ¿no? Sí, señor. Increíble, casi 90 años y todavía está. Ya Todavía es está ahí. vecino mío en Puerto Luco. ¿Ah, sí? Ah. Sí, ¿Qué sí, tal esas experiencias y esa época con Phil Reagan? Un tipo tan exigente, histórico, ¿no? sí, Y exigente, exigente exigente. y sabio del béisbol, él sabía lo que hacía y uno lo respetaba, ¿me entiendes? Y de estar al lado ahí de Phil Reagan, para mí fue algo especial estar junto al buitre. Álvaro, Que si te dieran esa oportunidad, vamos a imaginar que todas tus experiencias están en un tobo y te dicen, tienes que quedarte con una hay que sacar de una. tu carrera. Saca una y esta es la que te va a quedar por siempre. ¿Cuál sería? No, siempre la experiencia de, de, de vestir un uniforme de una organización del béisbol profesional, esa experiencia nunca se puede olvidar, pero de haber participado en la Serie Mundial siempre va a estar allí, pero de haber sido campeón con los Navegantes de Magallanes, eso siempre va a estar allí. ¿Cuál fue más especial de los tres? Para mí la primera, 93-94, porque era mi primer año con los En tu Navegantes mismo de primer Magallanes. año. Sí, la 93-94 y especialmente con los eternos rivales, ¿me entiendes? Contra Claro. los eternos rivales. Pero la 97, 98, 96-97 contra Ujú. los Cardenales de Lara Ujú. fue muy especial porque repuntamos, estábamos 3 juegos a 1, estábamos jugando aquí en Valencia y ellos empezaron a celebrar antes de tiempo. Ese era el famoso Este, cuento de la champaña. Ellos nos enseñaban las botellas de champaña y todo eso estaba vestido de rojo, que ya ellos ya eran ellos se campeones, veían campeones. ya ellos eran campeones. Me acuerdo yo que en Tim Tolman se tuvo que ir a Estados Unidos por razones personales y el mando lo tomó todo Conche Plátano, el gran Gregorio Machado. Y él nos decía, yo estaba lesionado, y él me decía, no, no, mire, usted me pone la no, si usted no me pone la no lo mato yo. Y así pues fue algo especial también de haber repuntado esta final, especialmente allá en Barquisimeto, que es una de las plazas más difíciles de jugar. Y gracias a Dios salimos victoriosos. Ahora, yo voy a continuar con la misma línea que llevabas tú. Vamos a seleccionar un momento, pero en vez de seleccionar un momento ahora, tienes todos los managers en tu carrera. El con el que te quedarías en este momento, el manager más especial que tuviste Aquí en Venezuela. en tu carrera en general, Grandes Ligas, Venezuela. Bueno, mira, nunca voy a olvidar el que me dio el chance de jugar todos los días con los Yankees de Nueva York, que fue el señor Tala. Me dio, perdón, Uy, uy, Palabra cierta. palabra cierta. me dio la oportunidad y me dio la confianza, esto es tuyo, ¿me entiendes? Y siempre va a ser mi preferido, Él siempre fue así muy directo y lo directo y dijo así. fuerte. Si tú no le jugabas, él tenía la voz gruesa, Mm, pero gracias a Dios yo le pude brindar lo que él necesitaba y me dio la oportunidad. Y también él fue el que me cambió de Cleveland a los Mets, Ok. porque él era el manager de los Mets en ese entonces. te lleva a Mex también. Sí, A hacer y, utility en esa época y también. eso es algo especial para mí, pues, el señor Dallas Green. O sea, Y tú en eras, Venezuela, bueno, Tim Tolman fue algo especial. John Tam, todo lo que me manajaron en Magallanes. o sea, tú eras para Dallas Ruiz, tú eras la navaja suiza, vamos a decirlo Sí, así. vamos a decirlo así, sí. Él me dio la oportunidad y confiaba en mi persona, que es algo especial. Álvaro, ya para ir cerrando el segmento de tu carrera y quizás hablar un poquito más de dinámicas en cuanto a selecciones personales, yo te quiero hacer una pregunta muy personal fuera del béisbol y es que Álvaro Espinosa se siente conforme con lo que logró en el béisbol y siente que cumpliste las expectativas que tenía tu padre sobre ti. Sí, totalmente. Estoy
plenamente satisfecho de mi carrera. ¿Sientes que te faltó algo? ¿O O, puedes o decir, papá, lo logré? está todo. Sí, Está ganar la todo. Serie Mundial, eso fue lo único que faltó Claro, en pero la carrera de Álvaro Espinosa. Pero llegar a la Serie Mundial yo creo que ya Eso ya me ahí uno se hace ganador, vamos a decirlo así, claro. pero de ganar la Serie Mundial es lo único que faltó de Álvaro Espinosa. O sea, que puedes decir, lo logramos completamente, al 100%. Completamente. Hasta el sol de hoy, carrera, todo. 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 Y yo creo que te falta algo, y tú me lo vas a confirmar. Ser manager de los Navegantes del Magallanes. Bueno, eso lo sueña mucha gente, especialmente mi persona, pero no han querido darme la oportunidad, pero ¿Te quita el siempre sueño eso? siempre las puertas están abiertas. Sí, sí, Te- sí es algo que te gustaría. Mucho, mucho. Así yo creo que Álvaro Espinosa moriría en paz. Porque ya tú participaste en la liga, fuiste coach de las Águilas del Zulia, pero nada como en tu casa. No, nada como estar en casa, en Valencia, en la Michelena, en ese gran estadio José Bernardo Pérez, de vestir esa camiseta de nuevo, yo creo que sería algo muy especial en mi carrera. Bueno, ahí está Álvaro Ahí lo Espinosa tienen. demostrando lo que realmente es el sentimiento por un equipo, lo que es doler la camiseta, lo que no es tener extranjería. Obviamente, Yadier Molina lo hizo muy bien Ujú. y ganaron un título y toda la cuestión, pero yo pienso que los equipos también tienen que tener ese sentimiento y darle oportunidad a sus Mm. grandes leyendas. Los tipos que le dieron el pie, la rodilla Sí, al todo. equipo, o sea, y que pusieron su salud por antes, porque yo creo que hacemos una esquematización en Valencia y en la historia de Magallanes no podemos conseguir un hombre que se represente más con la idiosincrasia del magallanero y con la historia del equipo Navegantes del Pero es Magallanes. que vamos a Y yo creo hablarlo que en algún momento de la historia tiene que existir ese, ese, esa conversación de que Álvaro Espinosa sea manager de los y Navegantes del vamos, Magallanes. vamos a hablarlo desde esta perspectiva. Está bien, Yadier Molina le entregó el título del año anterior a Magallanes, pero aquí tenemos a un caballero que le dio 3 títulos a la organización de esos Sí, 14 títulos que tiene. sí. Entonces, ahí es donde también se marca una línea de la jerarquía que pueden tener en un equipo las leyendas realmente, porque Yadier Molina es una leyenda. No voy a decir que no, pero en el béisbol venezolano no tiene la figura que tiene, por ejemplo, Álvaro Espinosa. Claro, y es que fíjate, por ejemplo, en el caso de Tiburones, Álvaro, llega Osvaldo Guillén, un tipo que fue legendario con su equipo, un tipo que le dolía la camiseta, cambió por completo la idea de Sí. ese equipo y fueron campeones. Magallanes logra el título también, pero ahora es que queda Álvaro Espinosa para rato, ¿no? Siempre las Sí, puertas no, estarán abiertas. siempre, la puerta está abierta, no, pero el trabajo de Yadier ha sido Muy bueno. tremendo, tremendo, Sí. Sí. tremendo. Lo felicito, ¿verdad? Lo único que no me gustó es la broma de Lampa esa, Claro, ¿entiendes? Bueno, sí. Pero el trabajo que ha hecho Yadier es increíble, lo felicito, en verdad. Le ha dado la oportunidad a los navegantes de Magallanes a ser los navegantes de Magallanes. ahora, yo quiero salirme un poquito de lo que es la liga. Yo quiero preguntarle a una leyenda como Álvaro, así como hablamos con Osvaldo en su momento, porque esto es algo que yo creo que no puede escapar y no va a escapar por muchísimo tiempo. Yo creo que tú sabes por dónde voy. Campeonato del Clásico Mundial de Béisbol para Álvaro Increíble, Espinosa. ¿Dónde lo viste? ¿Qué ese increíble. sentimiento? No, eso fue algo increíble, especialmente para la situación país, de que Venezuela haya logrado lo que quería todos los jugadores, que lo que quería todo venezolano. Y wow, fue un logro increíble y los felicito a todos. Llamé a Omar, fue algo increíble, increíble. El trabajo que hicieron cada uno de ellos, de la oficina, de todo, en verdad fue algo inolvidable. ¿Cambiarías algo de tu carrera por haber vivido una experiencia así, Álvaro? Claro, claro, de representar, de tener ese nombre aquí en el pecho de Venezuela. Lo pude hacer en varias oportunidades, pero de un clásico mundial, de todos esos, Claro. los mejores jugadores de béisbol Y que tu presentes. hermano fue un momento coach allí en Sí, la exactamente. selección. No, wow, en verdad los felicito a todos, a cada uno de ellos. Lo que lograron fue algo imposible, no imposible, pero Sí. lo lograron y eso va a estar siempre en el libro del béisbol. Así tal cual. Bueno, Bueno, yo, nosotros por acá tenemos Álvaro en fuera de serie. Nosotros somos aliados de Apex Sport Cars y hacemos un trabajo especial ujú, y dedicado para las personas que están aquí con nosotros. Y nosotros el día de hoy queremos entregarte esto. Permíteme, Héctor, está aquí por acá. ajá, Es un pequeño perdón. presente que hacemos
entre Fuera de Serie y Apex Apex Sport Sport Card. Card, Y esto es un ajá. regalo, un homenaje a tu carrera, Wow, gracias, Álvaro. gracias. Lo puedes allí Vamos a abrir, abrirlo ahí. destapar, verlo, mostrarlo. Entonces, exclusivo, Wow. un arte especial que rememora obviamente tus mejores años allí con tu mejor facha, ¿no? Ese es lo que Joven, todavía joven. mantiene, No tiene la chiva blanca. que todavía mantiene. Y bueno, nada, eso es un regalo, forma de agradecimiento y para obviamente En reconocer verdad, tu gran todo carrera. muy, muy, muy bonito, de verdad. Wow, increíble. Mira, pero aquí está esto. Le vas a dar una al mural de la fama de Fuera de Así Serie. es. Seguro. Para tener a Álvaro Espinosa, nada más y nada menos que la leyenda de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, un hombre con más de 600 hits en nuestra liga, con 3 coronas, con Series del Caribe, miembro del Salón de la Fama del Del Caribe, Caribe Álvaro. también, Álvaro. Sí. Miembro del Salón de la Fama del Caribe. Apex Sport Card. Allá nuestra camarógrafa. A la estrella, mira. camarógrafa estrella, mira, mira. Allá está producción. A Javier le gusta salir mucho en cámara, Héctor. Sí, Yo no sé sí. si está. La vamos a poner Hoy, por hoy acá. porque bonito. no ha Mira, la vamos a poner podido. por acá. Exactamente. Porque mira, aquí hay. Esto es una familia de peloteros, Así ¿no? es. Sí, sí. Álvaro. El esposo de mi hermana jugó con Magallanes también, Rubén Cabrera. Rubén Cabrera, que está por acá, permiso. 10 años. 10 años con los Sí. navegantes del Magallanes. Con Caracas. ¿Puedo tomar esta foto para mostrar? Permiso. Sí. Por aquí está. Oh, ok. Una familia de Perfecto, una peloteros. familia. Y me dijo también que Raúl Chávez Mi sobrino. es sobrino de usted. El hijo de mi Imagínate, hermana mayor. imagínate tú. Y bueno, no estamos hablando también de Roberto, que Es que hubo una caimanera. Hay que- Roberto. sí, Este es el hijo, este, Rubén. Tenemos que jugar una caimanera. Mira, ok. Sí. Ajá. bueno, palabras ciertas. Por lo Ahí menos, está, por lo menos no mira. se fue. Que es lo más Exactamente. importante. Por lo menos no se Estamos, fue, que es lo más importante. estamos en vivo, vamos a decirlo así, estamos en vivo. Álvaro, si te preguntara, si te puedes acercar un poquito el micrófono y disculpa, si te preguntara cuál es el pitcher más difícil que enfrentaste en tu carrera, Mira, todos los pitches eran difíciles. Todos, el más todos. complicado que tú digas, este Sí. tipo otra vez. El único que yo no le pude dar giro en Grandes Ligas fue a Flash Gordon. ¿Te acuerdas de Flash Gordon? Uno que estaba con Kansas City, era abridor, después fue cerrador de Filadelfia, de los Ajá. Yankees. No me acuerdo el primer nombre, porque no quiero recordármelo. Fue Fue el único que yo no le pude dar hit en Grandes Ligas, Flash Gordon. Pero los demás, todos eran difíciles, imagínate. Yo me enfrenté a Nolan Ryan, Claro. Randy Johnson, a Dave Steele, muchas leyendas. Nolan Ryan, Tommy, guapo, ¿no? sí, Tommy John, que fue el que yo le di mi El- primer hit. Ah, ¿le diste el primer hit a A Tommy Tommy John? John. Tommy Sí. John, bueno. wow. Pero el único que yo no me podía dar buen contacto, vamos a decirlo así, fue Flash Gordon. ¿Qué te quedó de tu carrera que atesoras, Álvaro? Una pelota, un bate, un Tengo uniforme. muchas cosas en mi casa allá en Estados Unidos. Tengo las pelotas de la Serie Mundial, los bates de la Serie Ujú. Mundial, la camiseta que usé en la Serie Mundial y cositas así, pues, que Ok. mi esposa, ella es la que un día regresé a la casa y Estaba todo toda mi oficina estaba repleta de memorias, vamos a decirlo memorabilia, así. claro. Pero hay muchas cositas así. Álvaro, No, para preguntarle, porque mencionaste del béisbol de Grandes Ligas, pero de Venezuela, ¿qué tienes? Así para recordar una camisa, una pelota. Tengo la camisa de los Navegantes de Magallanes, tengo varias camisas, tengo la del fotos. campeonato. Sí, tengo fotos de los Navegantes de Magallanes. Antes, cuando éramos campeones, nos daban una plaquita para guindar en la cadena. Y eso lo ok. tiene mi esposa. Y eso, son cositas pequeñas, pero como las mudanzas, eso Claro, se la pelota del perdieron. primer hit, ¿la tienes? Sí, ¿Sí? eso lo tengo. Ah. Tengo la botella de vino que nos regalaron cuando fuimos a la Serie Mundial Oh, del ok. 95. Ah, Esa no algo se va, esa añejada no está. se va a destapar. Esa Sí, se eso queda no ahí. está destapado, no. Álvaro, un mensaje que quieras dejarle a la fanaticada de los Navegantes del Magallanes, a la fanaticada venezolana, a la gran diáspora que nos ve muchísimo también fuera de Venezuela, pero que está muy pendiente Ujú. siempre de la pelota y de personajes como ustedes, porque fíjate, nosotros en Fuera de Serie tenemos un lema y una frase que es que nosotros no queremos olvidar a nuestras leyendas. Así es. Más allá de que sabemos que hay muchos
peloteros y grandes deportistas actualmente. Para nosotros es un inmenso placer mantenerlos a ustedes vivos, valga la redundancia, y por supuesto tenerlos y llevárselos siempre a las personas. Un vecino me dijo, Álvaro Espinosa, ¿y ese señor dónde está? Me dijo. Y bueno, lo vamos a entrevistar en fuera de serie, vas a tener la oportunidad de verlo. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y cuestión, yo no sabía de Álvaro hace muchos años. Y bueno, vas a tener la oportunidad de hablar con ella. Y por supuesto, queremos que fuera de serie también sea la casa de todos ustedes para que vengan a hablar de Mm. béisbol, de su vida, de experiencia, de tantas cosas. Pero, ¿qué mensaje le deja Álvaro Espinosa a todos esos fanáticos que les regresa y les da tantos recuerdos tu nombre? No, mira, ante todo, agradecerle por por eso lo que están haciendo, por las leyendas de béisbol, que ahorita la juventud no sabe quién fue uno, Ujú. qué Sí, sí. hizo uno, y darle las gracias, ¿verdad? Por eso. El consejo a la fanaticada, que sigan apoyando el béisbol. Este deporte es tan bonito que se necesita el apoyo de la fanaticada, porque sin los fanáticos, lo dije anteriormente, sin los fanáticos, si ustedes los fanáticos, nosotros los peloteros no somos nadie. Y que sepan respetar lo que uno está haciendo, como uno tiene que respetarlos a los fanáticos por pagar para vernos a nosotros jugar. Y sin los fanáticos, el béisbol no es nada. Tal Álvaro, cual. un verdadero placer haberte tenido acá. Muchísimas gracias a la señora Xiomara. No, gracias, gracias a usted también por recibirnos, por el tiempo, por sacar el tiempo para atendernos, porque Sí. sabemos que está en medio de una temporada con el equipo de Samanes de Aragua, pero ahí estábamos nosotros, señor Álvaro, vamos a vernos. Pero bueno, gracias por atendernos, por sacar tiempo y nada, esta es su casa. Bueno, realmente No, es su casa, no, pero me Realmente es su refiero casa, fuera de pero serie. ustedes. no, siempre a la orden. Mira, como yo hablo de los fanáticos, nosotros sin ustedes tampoco somos nadie, ¿me entiendes? Porque ustedes son los que nos dan a conocer. Y en verdad, gracias por el gran trabajo que están haciendo y los felicito y que sigan los éxitos. Bueno, Yo, la verdad, lo que le puedo decir a la gente es suscríbanse. Que se suscriban, ya. Que estén pendientes, porque más entrevistas como la de Álvaro Espinosa vamos a tener. Yo creo que podemos comprometer, si vamos a hablar con Roberto en algún momento también. Y si vamos a sí. tener un episodio especial con los dos, Bueno. mira, si ellos quieren y ellos gustan, nosotros podemos tener un episodio Con los tres, con los tres. Raúl, Roberto y yo. Ah, Con los imagínate, tres, bueno, imagínate. epa, ya quedó grabado, Ahí está. quedó Está bien. grabado, es decir, tenemos una cita para cuando estén los tres en Si Dios Venezuela. quiere, claro que Bueno, sí. con el favor de Dios. Álvaro Espinosa, leyenda de los navegantes del Magallanes, leyenda de nuestro béisbol. Y así culmina nuestro capítulo 3 de Fuera de Serie. Suscríbanse, den like y por supuesto no se pierdan todo lo que tenemos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web de Swing Completo, donde todo lo mejor de las grandes ligas y el béisbol latino, usted lo va a conocer por allí. Muchísimas gracias y será hasta el capítulo 4.